Bueno, voy a intentar responder brevemente a cada una de las cosas que se ha hecho. Se han dicho muchas cosas, o sea que alguna imagino que se me escapará. Pero bueno, voy a empezar por el PSE. No es que esto sea una propuesta partidista que AJ-PNV manda al Gobierno vasco. Por eso planteamos una moción a este ayuntamiento para que este ayuntamiento, para el cual se supone que tan importante es el periferrocarril, porque se ha hablado muchísimo durante mucho tiempo, hoy menos, y para el cual también es tan importante el tema de la salud, pues pueda remitir una propuesta que, insisto, en que es viable, y lo que no sé es qué miedo hay a que efectivamente el Gobierno vasco ratifique esa viabilidad y se pueda plantear que sea la propia ciudadanía quien lo decida. En cuanto a Podemos, por ir un poco en orden, bueno, se ha hablado, ha comentado el portavoz, que su propuesta desde hace 5 años es el hospital. Bueno, antes era el Gran Parque, cuando estaban en la oposición, ahora el Gran Parque ya no se habla de él, ese Gran Parque del 31 de marzo, en el cual no había viviendas, no sé si os imagináis, os acordáis de aquella imagen, ¿no? Pero ahora ya eso ha desaparecido. Ahora tenemos otro proyecto del cual hoy pues he intentado hablar lo menos posible. Sí me gustaría saber es dónde plantea exactamente Elkarrekin Podemos ese hospital comarcal, porque luego me imagino que después de pedir el hospital, que no sabemos si realmente hace falta o no, que eso lo tendrá que decir el Departamento de Salud, lógicamente, pero después se planteará que se lleve el tren hasta la puerta del hospital, porque claro, querremos que vayan en transporte público y si no, en autobús. Hilando con el tema del autobús, sí quiero comentar también, se ha comentado en numerosas ocasiones que AJ-PNV se puso en contra. Bueno, no. Para empezar, AJ-PNV no se puso en contra, AJ-PNV se abstuvo y se abstuvo en aquella moción concreta, en un momento concreto en el cual lo importante era atender cuanto antes todas las necesidades para recortar los tiempos de espera y para evitar retrasos en el diagnóstico, porque eso era lo importante. Y en ese momento lo que había que hacer era hacer un diagnóstico rápido, cuanto antes, pues podemos pasar debatiendo acerca de la necesidad de construir un hospital o 5 hospitales, pero lo que había que hacer era recortar las listas de espera. Y tengo que decir que la concejal de AJ-PNV que defendió en aquel momento esa moción dijo literalmente lo siguiente: el PNV no está en contra de que se analice desde transporte si puede haber un transporte directo a Guernica, ni muchísimo menos si en el proyecto de infraestructuras de Osakidetza se puede estudiar el hecho de que se ponga un hospital en Durango. Pues bienvenido sea. Y ahora también, lógicamente, si ese estudio que va a hacer el Departamento de Salud lo que dice es que necesitamos un hospital comarcal, encantados de la vida. Y lo único que pediremos es que esté en el sitio más adecuado para que el acceso a ese hospital sea el mejor, por supuesto. No somos nosotros quienes lo tenemos que decir, pero sí es verdad que sí hemos tratado de analizar de la manera que mejor hemos podido cuáles pueden ser esas necesidades y cuál puede ser la mejor forma de responder a esas necesidades. Y lo que hemos hecho ha sido trabajar y mucho para proponer una propuesta, un proyecto que entendemos que es viable y dimensionado. Y, insisto, lo que no entiendo es, podemos estar aquí debatiendo pues, hoy y otros 5 días más, pero no sé cuál es el problema de preguntar al Gobierno vasco. ¿Por qué no preguntamos al Gobierno vasco y nos dejamos de dudas sobre esa viabilidad? Que también se ha puesto en duda la viabilidad del proyecto que nosotros hemos planteado en cuanto a las alturas. Pues bien, nosotros proponemos edificios de 10 alturas más ático, con locales comerciales, que eso en una reunión previa también se había puesto en duda. En la planta baja, ciñéndonos exactamente a lo que dice el PERI, el Plan Especial Interior número 1 del Ferrocarril de Durango, actualmente en vigor, que dice así: el conjunto está constituido por 5 torres de una altura máxima de 18 plantas, regularmente situadas y algo retranqueadas en su alineación con la calle Sasicoa. Las torres se apoyan en una plataforma que, siendo continuación del plano horizontal del parque, remata en la calle Sasicoa mediante un escalón de una planta de altura destinado a albergar locales comerciales con la fachada de dicha calle. Y establece además que se trata de edificios con un máximo de 11.020 metros cuadrados construidos y 88,6 viviendas tipo libres en cada edificio. La distribución, jugando con esos límites máximos, puede ser muy diversa.
Nosotros hemos planteado la alternativa que consideramos más ventajosa, respetando todos esos límites del PERI escrupulosamente y teniendo en cuenta a las vecinas y vecinos de Sasicoa, y por eso planteamos fachadas de 20 metros, cogiendo una mayor superficie de fondo hacia el parque, como he dicho antes, para dar mayor visibilidad y aire a los edificios de Sasicoa. Bien, por otra parte, se ha hablado también de que el Gobierno vasco ha dicho que no a ese equipamiento. Lógico. A mí también si me dices, oye, si quieres construyes y si no, no, pues si me lo puedo quitar de encima, pues mucho mejor. Pero nosotros lo que queremos es pelear, insisto, porque para EAJPNV el primer objetivo era el soterramiento en sí, que parece que se nos ha olvidado. Y el segundo objetivo era aprovechar toda esa operación para fortalecer la figura, el papel de cabecera de comarca de Durango, para aprovechar, para fortalecer también el dinamismo de Durango, y consideramos que eso tiene que seguir siendo estratégico. Y si finalmente se construyera un hospital comarcal, no sé dónde, lo que está claro es que nosotros seguiremos apostando por ese espacio equipamental y seguiremos pidiendo que ese espacio equipamental lo construya el Gobierno vasco atendiendo a las necesidades de Durango. De cada momento, en su día venía una sede de Euskotren y era bueno el proyecto. Ahora consideramos que lo que mejor responde a las necesidades de Durango puede ser este centro de alta resolución. Pero si finalmente el Gobierno vasco nos dice que nos va a construir un hospital comarcal, estaremos encantados, insisto, y entonces pelearemos porque en ese espacio vaya otro equipamiento supramunicipal que construya el Gobierno vasco y que sirva para mejorar Durango. De eso estamos hablando, pero el preacuerdo no contempla esa posibilidad. Y siento decirlo, pero lo que demuestra es la incapacidad de este equipo de Gobierno de negociar, porque insisto en que ese preacuerdo es malo. Pero además, se ha dicho aquí muchas cosas como los fake news del PNV, esos tiempos, que estamos otra vez metiendo miedo. Antes se nos decía que metíamos miedo con el tema del dinero porque se podía ese gran parque. ¿O no? ¿Cuánto hemos discutido, Aritz? ¿Cuánto hemos discutido sobre la viabilidad del gran parque? ¿Cuántas veces hemos tenido que decir desde EAJPNV, cuántas veces que ese gran parque como tal no era viable y que estabais engañando a la ciudadanía? Y ahora que estáis en el equipo de Gobierno ha quedado clarísimo, porque os habéis olvidado del gran parque y habéis metido ahí 400 viviendas dentro del PERI, pero no solo eso, sino que además se entregan un montón de solares para viviendas de protección oficial que construirá el Gobierno vasco y que, por supuesto, dictará también los criterios por los cuales esas viviendas de protección oficial serán adjudicadas después, que lógicamente no se podrá priorizar a los durangarras. No. ¿Por qué? Pues porque con ser una persona empadronada en cualquier municipio del Gobierno vasco ya tienes derecho a las viviendas de Etxebide y en este caso se están entregando esas viviendas, no son del Ayuntamiento. Sin embargo, en nuestra propuesta, esas viviendas de protección oficial son para el Ayuntamiento de Durango y, por tanto, es el Ayuntamiento de Durango quien dictará esas directrices, esos criterios por los cuales se podrán adjudicar. Pero seguimos. Fake news del PNV. Bueno, pues son tan fake news que os voy a leer un pequeño fragmento del acta de la última reunión que ha habido entre el Gobierno vasco, entre ETS, que hemos tenido que solicitar, por desgracia, el acta a través del Gobierno vasco, porque cuando solicitamos en este ayuntamiento, pues o no nos suelen dar, o tardan un montón de tiempo, lo que sea. Pero bueno, lo hemos conseguido. Hemos conseguido el acta que dice así. En cualquier caso, se vuelve a insistir, al igual que en anteriores reuniones, en que lo que realmente incrementa la duración de todo el proceso es la voluntad del Ayuntamiento de abogar, decisión respetada por el Gobierno vasco, como no, por la propuesta de redacción de un nuevo PERI, en el contexto de un nuevo plan general, en lugar de mantener la vía apuntada desde la primera reunión por el área de planificación territorial de Gobierno vasco, siempre sujeta a la existencia de voluntad, compromiso y consensos políticos entre las partes, de mantener el actual PERI revisando y actualizando únicamente el mismo a los parámetros del preacuerdo con equilibrio económico y financiero alcanzado. Estamos hablando aquí del retraso que va a suponer esto, pero no solo eso, sino que estamos hablando aquí también
y aquí respondo también al portavoz de Podemos, que no hace falta ninguna redacción de ningún nuevo PERI, no hace falta, en nuestro caso, que es que no cambiamos nada, y no haría falta incluso en el caso de parte de la propuesta que se hace por parte del equipo de Gobierno. Pero además, interesa recalcar también que en cuanto a la tramitación, se observa la muy probable indisponibilidad de poder cerrar un borrador técnico entre ambas administraciones antes de finales de julio. Un borrador del preacuerdo. Es que se nos ha vendido un preacuerdo como que estuviera ya todo firmado. Y resulta que no tenemos ni un borrador siquiera. Eso sí, borrador que puede estar antes de finales de julio como hito previo que marcaría el inicio seguido de la tramitación administrativa interna por cada parte. O sea, estamos hablando de años, si nos vamos al plan general, para la ejecución, pero es que estamos hablando incluso de meses y meses, incluso para la firma del preacuerdo. Así que seamos serios, de verdad, porque antes estuvisteis un montón de tiempo vendiendo la posibilidad, la ilusión. Nos decís a nosotros que estamos generando ilusión sobre el centro de salud. Qué ilusión la que generasteis vosotros y cuánta gente cambió su voto y os votaron por ese gran parque que ibais a hacer. La pena es que cuando habéis llegado al Gobierno vasco habéis empezado a hablar de otras cosas, habéis empezado a cambiar de opinión y, bueno, pues la verdad es que así nos va. Yo insisto, lo único que pretendemos, y no hablamos ni de frivolidades, ni para nosotros de verdad que este tema es muy serio. Insistimos en que son 62.000 metros cuadrados, de verdad, y han pasado muchos años, claro que sí, Arit, muchísimos años, pero habría que recordar también por qué ha estado parado ese proyecto. Por una parte, todos conocemos que hubo una crisis importante, que es verdad, nos pilló ahí, nos pilló en el camino. Pero es que después de esa crisis y cuando se ha intentado retomar el proyecto, no nos hemos visto más que con pegas, con mentiras. Y lo que queremos ahora es simplemente, hemos puesto una alternativa que es viable, cosa que antes no existía una alternativa viable, existía un sueño, que se ha demostrado que era un sueño. Ahora hay una alternativa viable. Lo único que pedimos es que se ratifique esa viabilidad. Preguntémosle al Gobierno vasco si es viable o no. Y no digo que le preguntemos el PNV, no. Lo que pido es que lo pregunte este ayuntamiento. Claro que somos institucionales y lo seguiremos siendo. Preguntemos al Gobierno vasco por esa viabilidad y preguntemos a la ciudadanía cuál es el proyecto que quieren para el ferrocarril. Eskerrik asko.